no podemos controlar nosotros, necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, ¿no? Entonces ahí comienzan a ver la manera de tratar los síntomas, ¿no? Tratar los síntomas, si es una bacteria, pues un antibiótico, ¿no? Y si es viral, bueno, esperar que pase el proceso viral, ¿no es cierto? Esperar que pase el proceso viral. Y la fase prolongada es hipersensibilidad del epitelio tracto bronquial, o sea, te puede dejar con una secuela, te puede dejar con un asma, ¿no es cierto? Y los receptores de las vías aéreas, ¿no? Hay una hiperreactividad bronquial. Entonces ahí, bueno, en estos casos, después de una bronquitis, claro, se puede dar que el paciente comience a sufrir de asma, ¿no es cierto? Su sistema inmune ya queda totalmente hiperreactivo, ¿no? Está hiperactivo. Cuadro clínico, la fase aguda son fiebre moderada, malestar general y mialgias, ¿no? Dolor de todo el cuerpo, mialgias. La fase prolongada ya hay tos, hay esputo, ¿no es cierto? La flema, la sibilancia. La fase aguda puede durar de 1 a 5 días y la fase prolongada puede durar entre 1 a 3 semanas, ¿no? En estas bacterias puede durar más, pues no son más de 3 semanas. El diagnóstico está en función a observar la anamnesis, o sea, los síntomas del paciente, ¿no? La tos con expectoración o sin expectoración, malestar general, rinorrea, o sea, constante secreción nasal, una fiebre moderada y en exploración física, ¿no? La disnea leve, siento que comienzan a escuchar atrás si hay unas sibilancias, hay dificultad para respirar, ¿no? Y escasas crepitaciones sin focalidad. Crepitaciones son el sonido que hacen los pulmones, sobre todo en la parte superior de los pulmones. Cuando dice sin focalidad, quiere decir que en cualquier parte de los pulmones comienzan a crepitar, los pulmones. Generan unos sonidos así como que chocan así. Eso se siente más con estos sensores que tienen los médicos. No me acuerdo el nombre, se me olvidó. Elementos principales para el diagnóstico son todos estos, ¿no? De una bronquitis. El tratamiento general es sintomático. Tiene que haber reposo, no antibióticos. Por eso de discernir si es viral o bacteriano es importante. Si no, le damos un antibiótico paciente y de repente el proceso es viral, entonces no se va a recuperar, ¿no? Antitusígenos, broncodilatadores, ¿no? Beta-2, como por ejemplo, el salbutamol y el hipatropio. Me había confundido, el hipatropio no trabaja a nivel de los adrenérgicos, sino estimula los colinérgicos. Ya ahí me había confundido en el hipatropio. Y en la bronquitis aguda bacteriana está la antibioterapia, ¿no? Empírica, ¿no? Los antibióticos. En este caso no se recomienda el uso de corticoides. ¿Por qué? ¿Por qué no se recomienda el uso de corticoides? Porque debilita el sistema inmune. Porque baja el sistema inmune. Eso mismo. ¿Por qué no queremos que deprima el sistema inmune? El sistema inmune, en este caso de la bronquitis, necesita ayuda, necesita apoyo. Entonces, si le ponemos corticoides, estamos disminuyendo su acción. Entonces, en lugar de ayudarlo, lo estamos perjudicando, ¿no? Entonces, también hay, para hacerle frente a eso, hay nebulización con solución salina hipertónica para que facilite, digamos, la dilución del moco que se va segregando, ¿no? Y sea más fácil de eliminarlo. Y la fisioterapia respiratoria, ¿no? Lo que habíamos hablado de estos ejercicios que se tienen que hacer a veces, ¿no? Para que vimos en los videos, para tener una mejor respiración. Y también algunos ayudan a botar la flema. Hay ejercicios que también ayudan. Eso, bueno, lo manejan más los fisioterapeutas, ¿no? Sobre todo esto para ayudar a expectorar la flema es para bebés, ¿eh?
no es para adultos. Sabes que es para los bebés. Hay unos masajitos que le hacen para ayudar a expectorar. Después viene la neumonía, ¿no es cierto? La neumonía, que en realidad es una infección a los alveolos. No, es una infección a los alveolos. Vamos a hacer un pequeño video. No tengo audio. La neumonía es una infección común de los pulmones que afecta en su mayoría a los sacos de aire microscópicos, los alveolos. La función del sistema respiratorio es intercambiar oxígeno y dióxido de carbono entre el cuerpo y el medio ambiente. Este proceso ocurre en los alveolos de los pulmones. El oxígeno inhalado pasa de los alveolos a la sangre de los capilares, mientras el dióxido de carbono se traslada desde la sangre hasta los alveolos para ser exhalado fuera del cuerpo. En las personas con neumonía, estos sacos de aire están llenos de líquido o pus, lo que dificulta el proceso de intercambio gaseoso, resultando en dificultad respiratoria y un reflejo de toser. Otros síntomas pueden incluir dolor de pecho, fiebre, escalofríos. Y confusión. La neumonía no es una sola enfermedad. Un gran número de diversos organismos pueden causar neumonía. La neumonía bacteriana es la más común, siendo el Streptococcus pneumoniae el principal culpable. La neumonía viral es más común en los niños pequeños. Una variedad de virus están implicados, cada uno de ellos predominando en diferentes épocas del año. La neumonía, por lo general, empieza como una infección del tracto respiratorio superior, un resfriado o gripe que luego se disemina hacia los pulmones. Las vías más comunes de transmisión son a través de la inhalación de gotitas de aerosol contaminadas y por la aspiración de las bacterias orales hacia los pulmones. El escenario en el cual se desarrolla la neumonía es una información importante en la medida en que ayuda a identificar la fuente del agente causante y por lo tanto el enfoque del tratamiento. Generalmente, la neumonía adquirida en la comunidad es menos peligrosa que la neumonía asociada al cuidado de la salud nosocomial o asociada a ventilación mecánica. Esto es porque una infección contraída por fuera de los centros de salud tiene menor probabilidad de involucrar bacterias multiresistentes. Los pacientes intrahospitalarios son también más propensos a tener otros problemas de salud y un sistema inmunológico debilitado, y por lo tanto están en menor capacidad de combatir la enfermedad. La neumonía se diagnostica a menudo sobre la base de exámenes físicos y una radiografía de tórax. La evaluación clínica para los niños se basa principalmente en una alta frecuencia respiratoria, tos, frecuencia de retracción de la pared torácica inferior y el nivel de conciencia. Los adultos suelen ser examinados en búsqueda de signos vitales y presencia de crepitaciones en el pecho. La neumonía bacteriana es tratada con antibióticos. La elección de los antibióticos depende de la edad, las condiciones de salud del paciente y de cómo fue adquirida la infección. La neumonía viral causada por virus de la gripe puede ser tratada con medicamentos antivirales. La hospitalización puede ser necesaria para los casos graves, con dificultad respiratoria, especialmente los niños pequeños, los ancianos y aquellos con otros problemas de salud. ¿Vemos de nuevo, chicos? ¿Chicos? ¿Están? Profesor. ¿Qué opinan, chicos? Las causas de la neumonía. Cuando hablamos de neumonía, ¿a qué nivel se da la infección? Partamos por ahí. ¿La neumonía a qué nivel se da?
En los alveolos. En los alveolos. ¿Qué le pasa a los alveolos? Se llenan de pus o un líquido. Exacto. ¿No es cierto? Modos de diagnóstico de la neumonía, perdón. La radiografía de tórax y tienen que ver también los síntomas, ¿no es cierto? Entonces, la neumonía afecta a los alveolos, hay llenado de líquido, pus, ¿no es cierto?, entre los alveolos. Dentro de los síntomas que están la tos, la dificultad para respirar, dolores torácicos, ¿no es cierto? También presenta taquimia o niña, ¿no? Una frecuencia respiratoria muy rápida. Y dependiendo de dónde se dé el escenario, donde se dé la extracción, que puede ser una neumonía comunitaria, como una neumonía a nivel intrahospitalario, que implicaba también pacientes que están con ventilación mecánica. También puede sufrir otro tipo de neumonía, ¿no es cierto? Entonces, y decía de que la neumonía comunitaria es un poco más leve que la hospitalaria. ¿Por qué? Porque en la hospitalaria te puedes encontrar con bacterias multidrogoresistentes. Entonces, tratar este tipo de neumonías es un poco más complejo que tratar una comunitaria, ¿no es cierto? Que, digamos, está muy susceptible a diversos antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, eso básicamente podemos resumir del video, ¿cierto? También se dan estas crepitaciones en los adultos también, ¿no? Que es el sonido, ¿no es cierto? Como si chocaran, ¿no es cierto?, los tejidos. Y la neumonía se puede dar por diversos factores. No tenemos las bacterias, esto sí lo voy a evaluar, no los nombres, sino, por ejemplo, la neumonía se puede dar por bacterias, se puede dar por hongos, ¿no? Se puede dar por virus. O sea, menos de manera general ustedes tienen que saber esto, ¿no es cierto? Y también se puede dar por parásitos. Entonces son los causantes de la neumonía. Ya son 4 casos. Tenemos de bacterias, hongos, virus y parásitos. Los criterios para internar un paciente, porque no todas las neumonías exigen esto, hay neumonías que se pueden tratar con antibióticos potentes en casa y el paciente se recupera con normalidad. Pero ¿qué pasa si el paciente comienza a saturar menos de 96? ¿No? Entonces ahí hay que comenzar a preocuparse, hay dificultad para respirar, hay un mal estado general, intolerancia oral, o sea, no quiere comer, falla de tratamiento ambulatorio, ¿no? Cuando el antibiótico no funcionó, de repente no era bacterial, sino era viral, y el médico no evaluó eso, no le hizo un PCR, por ejemplo, y prácticamente el antibiótico estaba por las curas, ¿no? Comorbilidades, ¿no? Aquellos pacientes que tienen problemas cardiovasculares, también hay que prestar mucha atención con esto por la importancia que tienen los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, en el intercambio gaseoso y el derrame pleural, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de la pleura, la importancia que tiene para poder captar, ¿no es cierto?, el aire que viene del exterior, el oxígeno, y llevarlo hasta los últimos alveolos. Entonces, ¿qué pasa? Que los alveolos se están llenando de líquido. Entonces, por más que intentemos captar la mayor cantidad de aire, no se va a poder. Y esto genera un daño una alteración en la presión, ¿no? Y va a permitir que el líquido intersticial de repente hasta ingrese a los pulmones, ¿no? ¿no? Entonces ahí es el famoso derrame pleural. Entonces eso también exige que el paciente esté internado. Diagnóstico físico, evaluación, síntomas como tos, fiebre, taquipnia, adicionales, el hemograma, el PCR, para diferenciar si una infección viral o bacteriana. La radiografía de tórax, muestras de secreción nasofaringea y pulsiosimetría, ¿no? O el tema de medir la saturación, ¿no? Viendo la saturación del paciente, podemos decir que tiene una neumonía. Y
Recuerden que la neumonía también se puede originar por una infección faríngea, que no se trata bien, entonces el líquido puede llegar hasta los pulmones, o sea, las bacterias pueden migrar desde la faringitis de la faringe o la laringe hacia los pulmones y generar, digamos, una complicación a nivel del aparato respiratorio inferior, ¿no? Se causa en el superior, se origina en el superior, puede migrar hacia el inferior. Tratamiento, oxinoterapia, es decir, tiene que estar con su oxígeno, no es necesaria la intubación, a veces con los nasales, suficiente, a no ser que sature menos de 90, ya requiere la intubación. 80 por ahí ya requiere intubación. El paciente se nos está yendo. Y los antimicrobianos, ¿no? También hay que paliar los síntomas como fiebre y mialgias, ¿no? El malestar de cuerpo, la fiebre. Ahora vamos a hablar un poco ya de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad también producida por una bacteria, ¿no? El bacilo de Koch, comúnmente conocido como el bacilo de Koch, pero su nombre científico es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Tengan en cuenta de que la tuberculosis está en el ambiente y prácticamente nosotros podemos tener tuberculosis ahora. ¿Qué pasa? Que a diferencia de otras, bueno, en general todas las patologías producidas por bacterias, llega un momento en que estas bacterias tienden a superar ciertas cantidades, ¿no?, que podríamos encontrar en nuestro cuerpo. Y cuando superan estas cantidades, digamos que para nuestro sistema inmunológico ya es imposible controlarlas, ¿no es cierto? Entonces, para eso, digamos, se tiene que hacer un examen, ¿no?, un examen microbiológico para saber cuántas unidades, digamos, formadoras de colonia, o sea, las bacterias, cuando las aislamos, están solitas. Siendo una bacteria, hay otra bacteria, con esta. Tenemos acá diferentes bacterias. Cada una de estas, ustedes, bueno, ya han visto microbiología, ¿cierto? Segundo ciclo. Sí. ¿No? Microbiología les ha explicado que las bacterias se pueden duplicar, ¿no?, por procesos simples como la mitosis, por ejemplo, ¿no es cierto? Y comienzan a duplicarse unas con otras. Y ahí tenemos, por ejemplo, acá tenemos 4 bacterias. Esto es una colonia, ¿no? ¿Le explicaron eso en microbiología? ¿Sí? ¿No se acuerdan? ¿Los estreptococos, profesor? No, estamos hablando de las bacterias en general. Acá tenemos otra unidad formada. Y así, ¿no? Entonces, cada una de estas que empezaron con una bacteria están formando colonias. O sea, de una, con sucesiva mitosis, se van formando varias bacterias. Entonces, si un ml de muestra yo obtengo más de 10 a la 6 unidades formadoras de colonia, la infección es incontrolable. Y, por ejemplo, esos pacientes ya tienen TBC. Puede ser que nosotros tengamos unas 100, 4, 5 unidades formadas de colonia en un ml, ¿no es cierto? Entonces, eso no hace que nosotros generemos la enfermedad, pero de que la tuberculosis está, o sea, el Mycobacterium tuberculosis está en nuestro cuerpo, es 99.9% de que sí esté en nuestro cuerpo. Así como está el Mycobacterium tuberculosis, hay diferentes bacterias que están en nuestro cuerpo. Hay muchas bacterias, ¿me entienden? Entonces, ellas actúan a veces, o digamos en el ambiente, comienzan a ingresar más de la que deberían ingresar y comienzan a generar la infección, cuando han superado esta cantidad límite de unidades formadoras de colonia. Se dice que ya están generando una infección. Entonces, en la TBC ocurre algo similar, ¿no? En la TBC también ocurre algo similar. Entonces, un examen microbiológico que me dice que tiene por sobre de 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por ml, se considera que este paciente tiene TBC, tiene la enfermedad de TBC. Esto asociado a
digamos, otro examen de diagnóstico, que es la prueba de tuberculina, que se agrega, digamos, una pequeña sustancia a la dermis de la piel, ¿no es cierto? Una pequeña fracciones digamos, de las proteínas de estos micobacterios de tuberculosis, y se genera una reacción alérgica alrededor digamos, de la muestra que se agregó a nivel de la dermis. Entonces se dice que el paciente también está con TBC, ¿no? Son exámenes de diagnóstico que se pueden realizar. Las manifestaciones clínicas son un fiebre de bajo grado de predominio vespertino, o sea, una fiebre, digamos, nocturna, tos persistente, sudoración nocturna, expectoración, pérdida de peso, dolor torácico y dificultad para respirar. ¿Cuál es el mecanismo? Aquí de nuevo entran mis compadres, los macrófagos. Ellos van a hacer su trabajo nada más, no los critiquen, que es atacar al micobacterio. ¿Qué pasa? Que los micobacterios se alimentan de los macrófagos y infectan a los macrófagos. Entonces, como los macrófagos están infectados, tienen que intervenir los linfocitos T para destruirlos. Cuando ocurre todo estos procesos, ¿no es cierto?, de macrófagos infectados, de linfocitos T destruyendo los macrófagos, se activan de nuevo las citoquinas, las famosas citoquinas. Si se dan cuenta, muchas infecciones se producen por la presencia de estas citoquinas, ¿no? Entonces, lo que genera estas citoquinas es una respuesta, pues, como vimos en el asma, broncoconstricción, secreción de moco, ¿no es cierto? Entonces, todo esto desencadena el micobacterio, ¿no? Entonces, el micobacterio es atacado por los macrófagos. Los macrófagos después mueren porque los micobacterios se alimentan de ellos, y los linfocitos T comienzan a destruirlo. Mientras ocurre eso, ya se activó la cascada de citoquinas. Entonces, eso es lo que al final genera estas complicaciones en los pacientes. Profesor, por favor, ¿lo puede repetir otra vez esta de los macrófagos? Ya, los macrófagos van a fagocitar. Perdón, de los micobacterium que se alimentan. Claro, los macrófagos se alimentan del micobacterio, ¿no es cierto? Se alimentan del micobacterio. Pero el micobacterium, digamos, el macrófago, digamos, ataca al micobacterium, pero este micobacterium se alimenta del macrófago. Entonces, el linfocito B, al detectar que el macrófago no va a poder, lo destruye, lo fagocita, produce la muerte de este macrófago. Muere el macrófago y muere la micobacteria. Mueren los dos, ¿no es cierto? Entonces, después se activa de nuevo este proceso del macrófago atacar el micobacterium, del micobacterium destruye el macrófago, el linfocito T destruye a ambos, ¿no es cierto? Cuando ocurre todo este proceso, ya se activaron los sistemas de citoquinas. Se activaron los sistemas de citoquinas. Y esto comienza a desencadenar la patología como la conocemos, ¿cierto? Dificultad para respirar, y así. ¿No? Entonces, eso. La transmisión es por aerosol, ¿no es cierto? Al toser, al estornudar, al escupir. Se da la transmisión de la enfermedad. El tratamiento habitual, es con un cóctel de antibióticos, ¿no? Son muchos antibióticos que tienen que tomar estos pacientes porque el micobacterium es muy resistente, este bacilo es muy resistente. Entonces se han generado esquemas, ¿no? Esquema de tratamiento. Aquí tenemos el esquema 1, ¿no es cierto? Pacientes con tuberculosis pero sin VIH-Sida, mayores de 15 años, y esquema con pacientes de VIH-Sida mayores de 15 años. Entonces, los principales tenemos la isoniazida,
la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, ¿no? Estos fármacos, estos antibióticos, se usan en estos pacientes. Y acá ustedes pueden ver las siglas. La H nos dice que es la isoniazida, la R, la rifampicina, la E, el etambutol, y la Z, la piracinamida. Esto es por la primera fase, que son 2 meses, son 50 dosis. Después viene la segunda fase, que es de 4 meses. Pero en la segunda fase ya entran a tallar solamente 2 fármacos, la isoniazida y la rifampicina. Ya esto para que lo sepan, ¿no? No es que tampoco les vaya a evaluar esto. Sí tienen que saber esto, ¿no? Esto de acá sí me lo tienen que saber. No así las dosis, ¿no es cierto? Eso lo tienen ustedes para que sepan, ¿no es cierto? Para que manejen esta información. Pero sí mínimo tienen que saber quiénes son los fármacos que participan en el esquema 1, que son estos 4. ¿Por qué? Porque incluso en las farmacias de las cadenas hay estos medicamentos. No necesariamente para la TBC, sino para otras patologías. Pero ustedes lo van a encontrar. ¿Me entienden? Ustedes lo van a encontrar. Y tienen que saber para qué sirven. Ya tienen que saber para qué sirven. No necesariamente actúan a nivel, digo, de la tuberculosis, también se usan para otras patologías también. ¿Ya? Pero se lo van a encontrar. Ya, se lo van a encontrar. Al encontrárselos, tengan en cuenta que hay pacientes, incluso hice un trabajo sobre eso, hay pacientes de que no van, o sea, tienen vergüenza de ir al sistema público y deciden ir a consultorios. Y son los médicos de consultorios que les dan el tratamiento. Pero ya no quieren ir a comprar el medicamento a las postas, porque no quieren que los vecinos los vean y sepan que tienen TBC. Entonces recurren a las farmacias. Y algunas farmacias, si bien es cierto, no tienen todos los esquemas, pero algunas tienen, por ejemplo, tienen isoniazida, otras tienen piracinamida, o la rifampicina, creo que es la más común que van a encontrar. Entonces, de repente les van a llegar a su farmacia y les van a pedir esos medicamentos, ¿no? Entonces, se van a encontrar con esos pacientes. Esto de acá, eso también lo estoy compartiendo como para que ustedes sepan, ya, esto no lo voy a evaluar. Repito, esto no lo voy a evaluar, esto es solamente para que ustedes manejen esta información. Ya, este es el protocolo del MINSA para tratamiento de TBC. Lo único que yo les voy a exigir es que me sepan estos 4. Ya, estos 4 medicamentos en lo que es patología, para el curso de patología. Ya, entonces es probable que les venga una pregunta con respecto a esto. Ya, igual están en las diapositivas, están en Canvas. Ya, entonces, eso. Hay harto material para esta capacidad. Hay mucho material para evaluar, así que comenzar a ir leyendo, estudiando. ¿Ya? En cuanto a la fibrosis pulmonar, ¿no es cierto? Ya el penúltimo que vamos a ver hoy día, la fibrosis pulmonar tiene cierta semejanza con la EPOC, ¿no es cierto? Porque en el sentido de que, hablando de la patogenia, es un daño que también se realiza a los neumocitos, ¿no es cierto? Es un daño. Pero el daño, digamos que pueden ser también el consumo de cigarro, exposición a metales, por ejemplo, los que trabajan en las mineras, ¿no es cierto? ¿Dónde más se puede producir ese tipo de patologías, ese tipo de causas de la fibrosis? En los metales, material particulado, ¿no es cierto? El humo del cigarro también produce, ¿no? Que se caracteriza principalmente porque hay un daño en los alveolos, ¿no es cierto? Hay un daño en los neumocitos, pero también hay un daño en el tejido de los vasos que están cercanos a los neumocitos. Entonces, este daño, estos metales,
ingresan, ¿no? Este material particulado también ingresa, genera un daño en los neumocitos, en los vasos, ¿no? Y esto provoca de que las mismas células comiencen a crear estos fibromas, estos miofibroblastos. Y estos solamente tienen la única función de taponear lo que se ha destruido, o sea, de cubrir lo que está destruido, ¿no? Entonces, y esto está constituido por colágeno, ¿no es cierto?, fibronectina, y esto de acá obviamente va a dificultar la respiración, el intercambio gaseoso. Y así va ocurriendo con varias partes de los alvéolos y diferentes alvéolos. Entonces, es un daño general que se va haciendo de manera crónica, ¿no es cierto? Poco a poco se va generando este daño y es irreversible, ¿no? Es irreversible. Una vez que se genera el daño, una vez que se generan los miofibroblastos, ya de ahí no hay marcha atrás. Las causas se dice que es idiopática porque no tiene una causa definida, puede ser causada por el humo de tabaco, metales, maderas, enfermedades como la artritis reumatoidea también produce fibrosis pulmonar. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoidea es una enfermedad que se caracteriza por una respuesta exacerbada de nuestro sistema inmunológico, pero a nivel de las articulaciones. Pero ¿qué pasa si esta respuesta exacerbada ya no se queda en las articulaciones y va un poco más allá y puede llegar hasta los pulmones? Entonces ahí también puede generar la destrucción de estos neumocitos, ¿no? Y nuestras células responden creando estos fibroblastos, estos miofibroblastos. Entonces esa es la fibrosis pulmonar, ¿ya? Que no es lo mismo que la fibrosis quística, que es una enfermedad genética. Son cosas diferentes, ya no confundirlo. Ahora, para hablar de esto, a ver, el tiempo se me va, voy a cortar acá el Zoom, vuelvo a mandar la invitación, ¿ya? Ya para terminar.